Estimados alumnos, en esta oportunidad tenemos el caso del movimiento de un dron, cuya velocidad está representada en el gráfico de la derecha, velocidad que se encuentra ubicada a lo largo del eje X. Se sabe además la posición inicial que presenta este móvil, es decir, la posición X igual a menos 20 metros. Se pide con esta información determinar lo siguiente. En la parte A, el desplazamiento realizado en el intervalo de tiempo que se inicia en t igual a 0 y termina en t igual a 22 segundos. En la parte B se pide determinar la distancia recorrida en el mismo intervalo de tiempo. En la parte C se pide calcular la velocidad media en el intervalo de tiempo de t igual a 0 a t igual a 22 segundos. Y finalmente en la parte D se pide determinar la rapidez media que ocurrió entre los instantes de tiempo señalados t igual a 0 y t igual a 22 segundos. Para la parte A, es decir, para determinar el desplazamiento experimentado por este dron en el intervalo de tiempo que empieza en 0 y termina en 22, debemos recordar que estos desplazamientos para este tipo de gráficos vienen dados por el área bajo la curva. Así que haremos el cálculo de las áreas por etapas. Por ejemplo, para la etapa comprendida entre t igual a 0 y t igual a 10, observamos que la figura es un trapecio y lo que debemos hacer es calcular el área de ese trapecio, área que representamos por delta de x1 como el desplazamiento número 1. Esta figura presenta dos bases, una base menor 6, una base mayor 10 y una altura que mide 12. Recordemos que el área de un trapecio viene dado por la semisuma de las bases multiplicado por la altura. De esta manera el desplazamiento delta de x1 es igual a 6 más 10 entre 2 multiplicado por más 12. El signo de más 12 se debe a que la altura está medida por encima del eje del tiempo. Efectuando las operaciones indicadas, encontramos que el valor escalar del desplazamiento número 1, delta de x1, es igual a más 96 metros. El signo revela que el desplazamiento se ha llevado a cabo a lo largo del eje X, pero en la dirección positiva. Escribiendo este resultado en sus formas vectoriales, tenemos que delta de x1 es igual a 96 metros y. Para el siguiente intervalo, desde 10 hasta 16, reconocemos que entre el gráfico de la velocidad y el eje del tiempo hay una figura triangular. Así que el área de esta región triangular limitada por este triángulo de base 6 y altura 6 también, nos daría el desplazamiento delta de x2, es decir, el segundo desplazamiento. Aquí debemos reconocer que la altura se mide por debajo del eje del tiempo, lo que significaría que la altura sería de signo negativo. De este modo, el desplazamiento delta de x2 o el área de la región triangular indicada estaría dado por el producto de la base 6 por la altura menos 6 dividido entre 2. Efectuando las operaciones indicadas, encontramos que este desplazamiento sería de menos 18 metros en su forma escalar. Este resultado indica que el desplazamiento ocurrió en el eje X, pero en la dirección negativa del mismo. Finalmente, expresamos este resultado en su forma vectorial, y así decimos que el desplazamiento delta de x2 es igual a menos 18 metros y. Finalmente, en el intervalo de tiempo desde t igual a 16 hasta t igual a 22, la gráfica corresponde a una región en la forma de un trapecio. El área de este trapecio nos dará el desplazamiento delta de x3. Reconocemos que la base menor del trapecio mide 2, la base mayor mide 6 y la altura medida por encima del eje del tiempo también mide 6. Así, el área o el desplazamiento delta de x3 sería 2 más 6 dividido entre 2 multiplicado por la altura más 6. Efectuando las operaciones indicadas, el valor escalar de este desplazamiento delta de x3 resulta ser más 24 metros. Esto significa que el móvil se desplazó a lo largo del eje X, pero en la dirección positiva del mismo. Expresando este resultado en su forma vectorial, diremos que el vector desplazamiento delta de x3 es igual a 24 metros y. Finalmente, el desplazamiento realizado por el móvil
entre el instante t igual a 0 y t igual a 22 vendrá dado por la suma de los desplazamientos, que por ser vectores obedecen a una suma de vectores. Sustituyendo cada uno de estos vectores y efectuando las operaciones indicadas, encontramos que el desplazamiento total resultó ser de 102 metros y. Es decir, el móvil entre los instantes t igual a 0 y t igual a 22 se desplazó 102 metros hacia la dirección positiva del eje X. Para la parte B, es decir, para determinar el recorrido realizado por el dron, hacemos este esquema. En este esquema hemos representado el primer desplazamiento con un vector de color verde de 96 metros y hacia la derecha. El segundo desplazamiento de color rojo y de valor menos 18 metros y el tercer desplazamiento, el vector de color azul dirigido hacia la derecha de 24 metros y. El recorrido representado por S total estará dado por la suma de los recorridos en cada una de las etapas mostradas en este movimiento. Los mismos que están representados por S1, S2 y S3, pero cada uno de estos recorridos están determinados a su vez por los módulos de los desplazamientos realizados por el móvil, vale decir, el desplazamiento delta de x1, el desplazamiento delta de x2 y el desplazamiento delta de x3. Si sustituimos estos desplazamientos y les tomamos el módulo correspondiente a cada uno de ellos, al efectuar las operaciones indicadas, encontraremos que el recorrido total en este movimiento fue de 138 metros. Para determinar ahora en la parte C la velocidad media de este movimiento, debemos indicar que nos lo solicitan para el intervalo de tiempo delta de t comprendido entre t igual a 0 y t igual a 22. Esto significa que el intervalo de tiempo total es de 22 segundos. Así, la velocidad media la determinamos aplicando la ecuación que la define, es decir, el desplazamiento delta de x entre el intervalo de tiempo delta de t. Sustituyendo los datos y efectuando las operaciones indicadas, encontramos que la velocidad media es un vector de aproximadamente 4,64 metros por segundo en la dirección positiva del eje X. Finalmente, para determinar la rapidez media en el intervalo de tiempo dado, aplicamos la ecuación que define la rapidez media, es decir, la rapidez media v sub p está dado por el cociente del recorrido s total entre el tiempo total t empleado por este movimiento. Sustituyendo los datos de cada uno de ellos y efectuando las operaciones indicadas, encontramos que la rapidez media de todo el recorrido fue de 6,27 metros sobre segundo. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, me despido hasta una siguiente oportunidad.